Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan nuevamente con nosotros y con ustedes también, compartiéndoles esta maravillosa lección. Seguimos estudiando este trimestre uniendo el cielo y la tierra. Y comenzamos la lección número 9, reconciliación y esperanza. Título magnífico, hablando de cómo somos reconciliados, cuál es nuestra esperanza. Y el versículo para memorizar se encuentra en 2 de Corintios 5:21. Al que no tenía pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros llegásemos a ser justicia de Dios en él. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito saber que Dios se hizo pecado por ti y por mí, para darnos una oportunidad de ser justificado ante su presencia, ante la presencia del Padre. Pablo continúa con el tema de la reconciliación tan vívidamente destacado en Colosenses 1:20 la semana pasada. Allí describió su alcance cósmico, mientras que lo que sigue se convierte en personal e individual. Mientras su muerte en la cruz, Jesús logró la reconciliación de todos y de todo, especialmente de los seres humanos que estaban alejados de la vida eterna y de Dios a causa del pecado, pero que ahora por medio de Jesús pueden ser reconciliados por Él mediante la fe. El proceso de reconciliación individual es explicado en el versículo para memorizar de esta semana. Al igual que en el ámbito cósmico, se produce mediante la muerte de Cristo. En el plano individual, la cruz, lejos de ser un símbolo pasivo, se convierte en una realidad activa en virtud de la cual el amor de Dios transforma a las personas cuando escuchan el Evangelio y aceptan a Cristo, la esperanza de gloria. Qué bonito, ¿verdad? Aceptar a Cristo como la esperanza de gloria. Tu única esperanza, mi única esperanza. Pablo habla también del misterio que había estado oculto desde los siglos y generaciones en Colosenses 1:26. ¿En qué consiste este misterio y qué prevé, tanto para el individuo como para el universo? ¿Cómo se relaciona este misterio con el evangelio que Pablo ha proclamado con tanta pasión? Y lo vamos a ver mientras estudiamos esta lección esta semana. Después de haber indicado que la cruz de Cristo había reconciliado el cielo y la tierra, en Colosenses 1:20, Pablo pasa a explicar los efectos prácticos para nosotros de esta reconciliación. Y estas son las preguntas que debemos de hacernos. ¿Cómo nos ha cambiado? ¿De qué manera había previsto Dios todo esto? ¿Qué podemos hacer para que otros también participen de la reconciliación y obtengan esperanza? Reconciliación y esperanza a través del Evangelio es el objetivo, ¿verdad? Reconciliación y esperanza a través del Evangelio. Y hay varias cosas que suceden. Hay los efectos de la reconciliación, la esperanza y el poder del Evangelio. Y esta semana vamos a estar hablando de los malhechores a santos en Colosenses 1:21 al 22, fundados y firmes en Colosenses 1:23, llevando esperanza en Colosenses 1:24 al 25, el misterio de Dios en Colosenses 1:26 al 27 y anunciando el Evangelio, Colosenses 1:28 al 29. Vamos a ver cuáles son los efectos de la reconciliación, ¿no? De malhechores a santos. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, en Colosenses 1:22 al 23, 21 al 22. Mis queridos, la cuestión es muy sencilla. Vivíamos haciendo lo malo y por lo tanto estábamos condenados a la muerte eterna. Romanos 6:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y Apocalipsis 21:8. Mis queridos, vivíamos haciendo lo malo, porque el pecado está en mí, el pecado está en ti.
condenados a una muerte eterna por nosotros mismos. Éramos incapaces de cambiar esta situación o de pagar por nuestra salvación en Salmos 49, 7 al 8. Pero Dios, mi querido Dios, tenía un gran plan preparado para nosotros. Y escucha este plan. Murió en la cruz para pagar el precio de nuestros pecados en Romanos 5:8. O sea que Él decidió morir en tu lugar por todas tus fallas, por todas mis fallas. Por lo tanto, la fe, el arrepentimiento y el bautismo, por estas cosas somos liberados de nuestros pecados y estamos sin manchas e irreprensibles ante Dios. Y esto allí se llama la justificación. ¿Justificado por quién? Porque tenemos fe en Cristo Jesús. Nos hemos arrepentido y nos hemos bautizado porque lo hemos aceptado de todo corazón. Romanos 5:10 y Colosenses 1:22. Y por medio de la obra del Espíritu Santo, nuestra vida es transformada gradualmente y somos santos ante Dios, que nos hace ese proceso santificación. Y aquí las cosas viejas han pasado y aquí todas son hechas nuevas. Ya no caminaba como caminaba antes, ahora camino como una nueva persona, porque el Espíritu Santo me lleva a hacer cambios de malhechor a ser un santo. También somos fundados y firmes, ¿verdad? Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, Colosenses 1:23, la primera parte, vamos a ver qué nos está hablando allá. Ya hemos sido justificados. ¿Por qué? Porque Cristo murió en la cruz del Calvario. Ha sido justificado. Estamos siendo santificados porque vamos cambiando todos los días nuestra forma de ser y buscamos la forma de acercarnos más a Jesús. Pero el camino no termina aún. Corremos el riesgo de desviarnos y no llegar a la meta, porque el enemigo está trabajando todos los días buscando la forma de poder moverte para aquí, para allá, para hacerte caer. Y por eso Pablo nos aconseja tres cosas en Colosenses 1:23. Nos dice entre esas tres cosas que debemos de permanecer. Debemos de estar fundados en la fe y estar firmes también en la fe. Fundados y firmes. Ser persistente como Pedro lo fue cuando, tras ser liberado de la cárcel, llamó a la puerta hasta que le abrieron en Hechos 12, 11 al 16. Nuestra fe debe ser sólida y fundada en las verdades que hemos aprendido en la Biblia. Estar seguro de lo que está allí es verdad, es cierto. Y debemos ser inamovibles sin dejar de confiar en ningún momento en la esperanza del Evangelio. Hay esperanza, hay oportunidad de salvación. Debemos de ser fundados y firmes en esta posibilidad de ser salvos. La esperanza. ¿De qué esperanza estamos hablando? Bueno, este tema lleva llevando esperanza, de la cual fue hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios en Colosenses 1:25. Como vivimos, el plan de Dios para nuestra salvación se basa en la muerte de Jesús e incluye nuestra justificación y santificación. Mi querido, Jesús muere en la cruz del Calvario y esto incluye que vas a ser justificado y santificado. Pero faltaba algo importante. De algún modo tenemos que llegar a conocer este plan para poder aceptarlo. Necesitamos que alguien anuncie y no los anuncie. O sea, necesitamos que alguien nos lo anuncie, mi querido, para poder conocerlo. Aquí es donde interviene la administración de Dios, la manera que tiene Dios de ordenar las circunstancias, los pensamientos, las personas, etcétera, de la cual Pablo era ministro en Colosenses 1:25. Pablo se gozaba en formar parte de este plan, aunque esto implicara aflicciones en Colosenses 1:24. Desde su arresto en Roma hasta su muerte, escribió al menos 7 epístolas de las 14 que se conservan en el Nuevo Testamento. Eso es tener fe. Eso es perseverar en la fe, que aunque se desplomen los cielos, continuaba
preparando el camino para que otros pudieran conocer el Evangelio. Pablo se gozaba en formar parte de este plan. Mi querido, tú y yo tenemos que gozarnos en formar parte de este plan. Aunque esto implique aflicciones, como en Colosenses 1:24. Desde su arresto en Roma hasta su muerte, escribió al menos estas 7 epístolas de las 14 que se conservan en el Nuevo Testamento. Y Pablo fue una pieza importante en el plan de Dios y se gozó por ello. Mis queridos, nosotros también podemos ser parte de este plan, al llevar a otros al conocimiento de Cristo. Este es nuestro gozo. Este debiera de ser nuestra principal anhelo, poder traer a otros a los pies de Cristo. El misterio de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos en Colosenses 1:26. Pablo habla de un misterio que ha sido manifestado a la iglesia después de la resurrección de Cristo en Colosenses 1:26. Hasta entonces solo se había tenido algunas vislumbres, pero ¿cuál es este misterio? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria en Colosenses 1:27. Mi querido, ¿qué clase de misterio? La esperanza de gloria en nuestras vidas se dio antes de la fundación del mundo en 1 Pedro 1:20. Se comunicó parcialmente a los ángeles en 1 Pedro 1:12 y se dio una primera vislumbre a Adán y a Eva en Génesis 3:15. Fue revelándose a los profetas en 1 Pedro 1:10 y 11. Y Jesús lo reveló primeramente a los judíos en Mateo 15:24. Y luego se reveló plenamente a todos los hombres en Colosenses 1:27. Aún quedan etapas por cumplir en el desarrollo de este misterio. Ahora vivimos en la esperanza de ser glorificados. ¿Qué cambió? ¿Qué misterio? Personas pecadoras son justificadas y santificadas y glorificadas por la sangre redentora de Jesús. Este misterio seguirá siendo tema de estudio durante toda la eternidad. ¿Cómo pueden ser transformados? ¿Cómo pueden ser santificados, justificados, limpios, preparados para poder servirle a nuestro Dios? El poder del Evangelio. Anunciando el Evangelio, mis queridos. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Colosenses 1:28. Miren, ¿cómo predicaba Pablo el Evangelio? El centro de su predicación era Cristo crucificado en 1 Corintios 1:23. Una vez que las personas habían aceptado a Jesús, los amonestaba y enseñaba hasta convertirlos en perfecto. Colosenses 1:28-29. ¿Cómo lo hacía? Bueno, les exponía la doctrina y práctica cristianas en 2 Tesalonicenses 2:15. Les advertía de las consecuencias de rechazar el Evangelio en Hebreos 10:25-29. Y les avisaba sobre los peligros de los falsos maestros en Hechos 20:29-30. Un momento, convertirlos en perfectos. Además, no solo a unos pocos, a todo hombre en Colosenses 1:28. La palabra griega traducida como perfecto, telois, significa maduro, completo, plenamente desarrollado. A medida que el cristiano crece y se desarrolla espiritualmente, percibe mejor la profundidad de la ley de Dios y pone su vida de acuerdo con sus requerimientos. Nuestra meta es, pues, ser perfectos en Cristo Jesús. Nuestra meta es ser perfecto en Cristo Jesús. Es tu meta, es mi meta. Es donde queremos llegar. Elena G. White, en El deseado de todas las gentes, página 616. Contemplando al Redentor crucificado, comprendemos más plenamente la magnitud y el significado del sacrificio hecho por la majestad del cielo. El plan de salvación queda glorificado delante de nosotros y el pensamiento del Calvario despierta emociones vivas, sagradas en nuestro corazón. Habrá alabanzas a Dios y al Cordero en nuestro corazón y en nuestros labios, porque el orgullo y la adoración del yo no pueden florecer en el alma que mantiene frescas en su memoria las escenas del Calvario. No tenemos justicia con que cumplir las demandas de la ley de Dios.
Pero Cristo nos ha preparado una vía de escape. Si te entregas a Él y lo aceptas como tu Salvador, entonces por pecaminoso que haya sido tu vida, eres considerado justo por consideración a Él. El carácter de Cristo toma el lugar del tuyo y eres aceptado delante de Dios como si jamás hubieses pecado. Más aún, Cristo cambia el corazón. Él habita en tu corazón por medio de la fe. Debes mantener esta conexión con Cristo por medio de la fe y la entrega continua de tu voluntad a Él. Mientras hagas esto, Él obrará en ti el querer y el hacer de acuerdo con su buen propósito. Así pues, no hay nada en nosotros mismos de qué jactarnos. No tenemos motivo para enaltecernos. El único motivo de nuestra esperanza está en la justicia de Cristo, imputada a nosotros y la producida por su Espíritu obrando en nosotros y por medio de nosotros. Esto nos lo dice el camino a Cristo. Y entre las revelaciones que he recibido, se destaca con fuerza la de que muchos se apartarán de nosotros dando oído a espíritus seductores y doctrinas de demonio. El Señor desea que toda alma que pretende creer la verdad tenga un conocimiento inteligente de lo que es verdad. Allí en Evangelismo nos dice claramente, mis queridos, ¿dónde te encuentras? ¿Estás dejándote ser reconciliado para poder estar ante la presencia de Dios y estás impartiendo esta esperanza a otros que no conocen? Oramos. Amante Padre, te damos las gracias porque tú viste a bien el venir a este mundo para poder perdonar nuestros pecados, para tomar tú la carga de toda nuestra maldad. Y te pedimos que nos ayudes, Señor, para que de alguna forma podamos ser aquellas personas que te acepten de todo corazón, que mantengamos viva la fe, la esperanza en ti, para cuando tú vengas en gloria, podamos estar gozosos de estar junto a ti, por tú darnos esta oportunidad de salvación. Gracias por estar con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y queridos, como siempre hemos llegado al fin de esta lección. Y les insto a que me busquen en las siguientes plataformas. En YouTube puedes hacerlo buscando mi nombre, Joseph Class. Allí te puedes inscribir en mi canal de YouTube. De esta forma recibes la lección todas las semanas. De igual forma también pueden buscar en Spotify, en Podcast, iHeartRadio, en Amazon Music y otras plataformas más. Puedes buscar lección de escuela sabática, comentario, allí va a aparecer. Puedes también volver a inscribirte, ya sea presiona la campana y te llegan cada uno de estos materiales. Y no solo que te lleguen, mi querido, compártelo. Comparte. Otro alma necesita escuchar más de Cristo Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde.